Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Hoy prepúrense porque vamos a sumergirnos en un chisme jugoso, uno de esos que nos encantan y que involucra a dos de las figuras más queridas del mundo del espectro, culo turco, con diéresis Ayatay Ulusoy y Serini Sarkaya. ¿Han oído bien? ¿Recuerdan esa chispa que encendió superíndice 3 nuestros corazones hace aún más menos esa química innegable que vimos en Medcecir? Pues bien, aunque su relación superíndice 3 en terminus superíndice 3, el cariu más menos y el respeto mutuo parecen seguir intactos. Y hoy vamos a hablar de un gesto que lo demuestra con creces, un gesto que dejó superíndice 3 a Serine y completamente sorprendida en su cumpleaños más menos. Vamos a descubrir juntos que copyright le regalo superíndice 3 con diéresis Ayatay a Serine, un regalo que ha dado mucho de copyright hablar y que, desde ya les digo, es imperdible. Pero antes de que entremos de lleno en esta historia, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se perderán en ninguno de mis vídeos con los chismes calientes, las noticias recientes y todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Ahora sin preámbulos, vamos a desvelar este misterio. Como saben, la relación superíndice 3n entre con diéresis Ayatay y Serine fue una de las seguidas y queridas por los fans. Desde que trabajaron juntos en Medcecir, la química entre ellos era evidente tanto dentro como fuera de la pantalla. Su relación superíndice 3n amorosa duru superíndice 3 varios aún más menos y aunque terminaron, siempre se han mantenido en contacto y se han expresado un gran respeto mutuo. Han pasado aún más menos desde su ruptura, y ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, cosechando con diéresis copyright hitos en proyectos individuales. Con diéresis Ayatay, por su parte, ha protagonizado series de con diéresis copyright cito como El Protector en Netflix y ha demostrado su versatilidad como actor en diferentes roles. Serine, por su lado, ha brillado en series como Fi y ha participado en importantes campañas más menos publicitarias, consolidándose como una de las actrices populares y talentosas de Turquía. Pero volviendo al tema que nos concierne hoy, el cumpleaños más menos de Serine fue hace poco, y como es costumbre, las redes sociales se inundaron de felicitaciones y buenos deseos de sus fans, amigos y colegas. Sin embargo, hubo un mensaje y sobre todo un regalo, que destaca superíndice 3 por encima de todos los de MUDS, el de con diéresis Ayatay Ulusoy. Aquí viene lo interesante. Durante los medios de comunicación superíndice 3n turcos especularon sobre copyright podría haber regalado con diéresis Ayatay a Serine. ¿Un ramo de flores ex su superíndice 3 ticas? ¿Una joya deslumbrante? ¿Una escapada romántica al buen destino paradisuaco? Las teorías eran muchas y variadas, pero la verdad, como suele suceder, superó superíndice 3 todas las expectativas. Resulta que con diéresis Ayatay no le regaló superíndice 3 a Serine y algo material, sino algo mucho valioso su apoyo y reconocimiento a su talento. Según fuentes cercanas a ambos actores, con diéresis Ayatay se puso en contacto con Serine para felicitarla personalmente y para expresarle su admiración superíndice 3n por su trabajo en su proyecto MUDS reciente. Al parecer, con diéresis Ayatay ha estado siguiendo de cerca la carrera de Serine y estuvo muy impresionado con su evolución superíndice 3n como actriz. Pero la cosa no terminó superíndice 3 au. Con diéresis Ayatay también copyright n aprovechó superíndice 3 la oportunidad para enviarle un mensaje público a Serine y a trabu copyright s de sus redes sociales. En su mensaje con diéresis Ayatay elogió superíndice 3 la actuación superíndice 3n de Serine y en su nuevo proyecto, destacando su talento, su dedicación superíndice 3n y su capacidad para conectar con el público. Además le deseo superíndice 3 mucho con diéresis copyright cito en el futuro y le recordó superíndice 3 lo orgulloso que estuvo de ella. Este gesto de con diéresis Ayatay sorprendió superíndice 3 y emocionó superíndice 3 a Serine, quien no dudó superíndice 3 en responder públicamente a su mensaje. Serine agradeció superíndice 3 a con diéresis Ayatay sus palabras y su apoyo, y le aseguró superíndice 3 que siempre valorará su amistad y su respeto. La reacción superíndice 3n de los fans no se hizo esperar, y las redes sociales se inundaron de comentarios positivos hacia ambos actores.
Muchos elogiaron su madurez, su profesionalismo y su capacidad para mantener una relación superíndice 3N de amistad a pesar de haber sido pareja en el pasado. Y es que seamos sinceros, en el mundo del espectáculo, donde las relaciones suelen ser efímeras y conflictivas, es refrescante ver ejemplos de respeto y cariño más menos o como el de Eucondieres Isayatai y Serinei. Su historia nos demuestra que es posible mantener una buena relación superíndice 3N con un ex, siempre y cuando exista respeto, madurez y la voluntad de dejar atrás el pasado. Además, este gesto de Eucondieres Isayatai nos recuerda la importancia de apoyar y celebrar los logros de los demás, especialmente de aquellos que han sido importantes en nuestra vida. En lugar de sentir celos o envidia, podemos elegir alegrarnos por el Eucondieres copyright sito de los demás y ofrecerles nuestro apoyo incondicional. Y ahora, quiero saber qué copyright opinan ustedes de todo esto. ¿Les sorprendió superíndice 3 el regalo de Eucondieres Isayatai a Serinei? ¿Creen que es posible mantener una buena relación superíndice 3N con un ex? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Hemos llegado al final de este vídeo. Hoy descubrimos que el regalo de Eucondieres Isayatai a Serinei no fue un objeto material, sino una muestra de apoyo y admiración superíndice 3N por su talento. Un gesto que demuestra madurez y respeto mutuo, dejando una lección superíndice 3N valiosa sobre las relaciones personales. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado, y que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios abajo con sus opiniones sobre este tema. Me encanta leerlos. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Los espero en el superíndice 3º vídeo. Besos. Asterisco 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 asterisco. Pero esperen, que la historia no termina aquí. Hay mucho más jugo que exprimir de este melocotón turco. Vamos a profundizar en este gesto de Eucondieres Isayatai, y analizar por qué ha causado tanto revuelo, qué dice sobre su relación actual con Serinei, y sobre todo, qué significa para los fans que aún suspiran por una posible reconciliación. Para entender la magnitud de este regalo, tenemos que retroceder un poco y recordar el contexto de su relación. Eucondieres Isayatai y Serinei no solo fueron una pareja en la vida real, sino que también fueron los protagonistas de una de las series más exitosas de Turquía, Medcezir. En esta adaptación turca de la famosa serie estadounidense de OC, interpretaban a Yaman y Mira, dos jóvenes de mundos opuestos que se enamoraban apasionadamente. Su química en pantalla era innegable y rápidamente se convirtió en una de las parejas favoritas del público. La conexión entre Eucondieres Isayatai y Serinei trascendió la pantalla y se convirtió en una relación real que duró varios años. Fueron una pareja muy mediática, constantemente perseguida por los paparazzi y objeto de todo tipo de rumores. A pesar de la presión, lograron mantener su relación durante un tiempo, convirtiéndose en un referente para muchos jóvenes en Turquía. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin. Los motivos de la ruptura nunca se hicieron públicos, pero se especuló con la distancia, las agendas apretadas y las presiones profesionales. A pesar de la separación, ambos siempre han hablado con respeto y cariño el uno del otro, evitando caer en polémicas o declaraciones incendiarias. Y es aquí donde reside la clave de este gesto de Eucondieres Isayatai. En un mundo donde las rupturas suelen ser sinónimo de dramas y enfrentamientos públicos, Eucondieres Isayatai y Serinei han demostrado que es posible mantener una relación cordial y respetuosa después de haber sido pareja. El hecho de que Eucondieres Isayatai no haya optado por un regalo material, sino por un mensaje público de apoyo y reconocimiento, dice mucho sobre su madurez y su visión de la amistad. Podría haber elegido un regalo lujoso o llamativo, pero prefirió destacar el talento y el trabajo de Serinei, demostrando que valora su éxito profesional por encima de todo. Además, este gesto tiene un significado especial para los fans de la pareja. Durante años, muchos han soñado con una posible reconciliación entre Eucondieres Isayatai y Serinei, y este tipo de acciones alimenta esa esperanza. Cada like, cada comentario y cada interacción entre ellos en las redes sociales es analizado al detalle por los fans, buscando pistas que indiquen un posible regreso.
Aunque es importante ser realistas y entender que el hecho de que se lleven bien no significa necesariamente que vayan a volver a estar juntos, es innegable que este gesto de Ukon-dieresis Ayatai ha reavivado la llama de la esperanza entre sus seguidores. Pero, ¿qué piensa la propia Serini de todo esto? Según mis fuentes, Serini se sintió muy conmovida por el gesto de Ukon-dieresis Ayatai. No solo valoró sus palabras de apoyo y reconocimiento, sino que también apreció el hecho de que se haya tomado el tiempo de felicitarla personalmente. Serini siempre ha sido una persona muy reservada con su vida privada, y ha tratado de mantener una actitud discreta en relación con su pasado con Ukon-dieresis Ayatai. Sin embargo, este gesto la ha obligado a salir de su zona de confort y a responder públicamente al mensaje de su expareja. Su respuesta, llena de gratitud y respeto, demuestra que ella también valora la amistad y la buena relación que han logrado construir a lo largo de los años. Aunque es poco probable que vuelvan a estar juntos, es evidente que existe un cariño genuino entre ellos y que se alegran por el éxito del otro. Ahora bien, vamos a analizar el impacto de este gesto en las redes sociales. Como era de esperar, el mensaje de Ukon-dieresis Ayatai a Serini se viralizó rápidamente, generando miles de comentarios, likes y compartidos. Los fans de la pareja expresaron su alegría y emoción, elogiando la madurez y el profesionalismo de ambos actores. Además, este gesto ha servido para recordar la importancia de apoyar y celebrar los logros de los demás, especialmente de aquellos que han sido importantes en nuestra vida. En lugar de sentir celos o envidia, podemos elegir alegrarnos por el éxito de los demás y ofrecerles nuestro apoyo incondicional. En un mundo cada vez más individualista y competitivo, este tipo de gestos son aún más valiosos. Nos recuerdan que las relaciones humanas son importantes y que el respeto y el cariño pueden prevalecer incluso después de una ruptura. Pero no todo han sido elogios y buenos deseos. Como siempre, también ha habido comentarios negativos y críticas hacia Ukon-dieresis Ayatai y Serini. Algunos usuarios han acusado a Ukon-dieresis Ayatai de querer llamar la atención a costa de Serini, mientras que otros han criticado a Serini por responder públicamente a su mensaje. Sin embargo, este tipo de comentarios son inevitables en el mundo del espectáculo. Siempre habrá personas que critiquen y juzguen, sin importar lo que hagan las celebridades. Lo importante es no dejarse afectar por estos comentarios y seguir adelante con la vida. En definitiva, el gesto de Ukon-dieresis Ayatai a Serini ha sido mucho más que un simple mensaje de felicitación. Ha sido una muestra de madurez, respeto, amistad y apoyo. Ha reavivado la esperanza entre los fans de la pareja y ha servido para recordar la importancia de las relaciones humanas. Y ahora, volviendo a mi pregunta inicial, ¿les sorprendió el regalo de Ukon-dieresis Ayatai a Serini? ¿Creen que es posible mantener una buena relación con un ex? Díganme todo en los comentarios. Hemos llegado al final de este análisis exhaustivo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en el mundo del espectáculo turco y que hayan aprendido algo nuevo sobre la relación entre Ukon-dieresis Ayatai y Serini. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. No olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los espero en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, el chisme nunca termina.